El día de hoy me encuentro aquí sobre Avenida Hidalgo, donde se está construyendo el megaproyecto de Torre Rise, la torre que va a ser la más alta de México, superando a la Torre Obispado y la más alta de toda Latinoamérica y la segunda más alta en todo el continente. Vamos a hacer un recorrido exclusivo de toda la cimentación, de todo el proceso constructivo. Vamos a subir al piso 52 en exclusiva, nadie más ha subido hasta ahora, el avance va muy rápido y quiero que lo conozcas a detalle. Acompáñame a conocerlo. Me encuentro en la zona del Obispado, una zona que ya es reconocida por su desarrollo vertical. ¿Y por qué? Simplemente porque estamos detrás de la actual torre más alta de Latinoamérica y de México, la Torre Top. Esta torre fue desarrollada por el mismo grupo, Grupo Anchor, en conjunto con Nest, para el área de los departamentos. Y esta zona del Obispado no solamente es desarrollo vertical, también es desarrollo médico. Estamos muy cerca de las avenidas principales Gonzalitos, que conecta a través de Avenida Hidalgo hacia el centro de Monterrey, y también la Loma Larga. Encontramos cerca de Galerías Monterrey, los hospitales de alta especialidad y la zona del Obispado, una zona histórica y turística de alta afluencia. Aquí puedes ver cómo la torre asciende más de 300 metros de altura, pero Rise, que está en construcción, va a subir 475 metros de altura. Y ahora sí, nos encontramos con el ingeniero Patricio Cantú, que nos va a dar este recorrido. Él es parte de Anchor y nos va a explicar cuál es la división por niveles de la torre. Bueno, Torre Rise es un edificio de usos mixtos, va a tener prácticamente de todo dentro del edificio, del hotel, oficinas, departamentos, skydeck turístico, restaurantes de lujo, etcétera, y locales comerciales. Aquí estamos en el nivel 6 del lado Constitución. Es una de las dos entradas del edificio. Hay otra entrada a nivel 8 de Hidalgo. Esta va a ser la entrada de Motor Lobby. Por aquí van a poder acceder al elevador del hotel y del skydeck turístico. Luego pueden ver arriba un techo alto de cuádruple altura, donde ahí va a ser el lobby principal del edificio. Ahí todas las personas van a tener que llegar para ahí poder dividirse en otros elevadores, para ir a hotel, oficinas, departamentos o el skydeck. O sea, todo se concentra en un lobby de cuádruple altura para subir a los diferentes Exactamente, espacios. toda la gente llega ahí y de ahí se dividen los elevadores para poder ir a distintos lugares. Muchas personas se preguntan, ¿el acceso al skydeck va a ser público, verdad? O sea, puedes pagar una cuota y entrar a ver todo el panorama de Monterrey desde arriba. Así es, vamos a agregar una experiencia muy distinta que no hay en otra parte de México o Latinoamérica. Cualquier persona va a poder comprar su ticket para ir al mirador más alto de Latinoamérica y poder subir al skydeck a 405 metros de altura. Algo importante también, va a haber muy buena conectividad con la nueva línea del metro, la línea 4, que se está construyendo justo enfrente de nosotros. Y de hecho, la estación más grande de esa línea va a ser esta que va a estar aquí y va a tener conectividad con el desarrollo, desde el aeropuerto de Monterrey directamente hasta la torre más alta de Latinoamérica. Y ahora sí vamos a subir a la obra para que conozcan desde adentro la Torre Rise. Esta área donde estamos ahorita, ¿qué va a ser en la parte de abajo? Haz de cuenta que esta área va a ser igual parte del estacionamiento. Hasta esa columna que se ve ahí se va a traslapar el estacionamiento así como top y se va a ir colando, se está colando escalonado como ves aquí. Ya. Y se va a subir hasta 16 niveles. Ok. Y toda esta parte de aquí, junto a la que está atrás, va a ser una plazoleta de amenidades. Va a haber un parque central. Ah, es el parque, ¿verdad? Sí, y van a haber amenidades exclusivas y de departamentos y también otras amenidades del edificio en general. Y aquí nos encontramos en el Motor Lobby, que va a tener acceso desde Constitución, ¿correcto? Así es. Aquí los carros van a poder entrar por estas dos columnas y van a poder ingresar al hotel o a cualquier parte del edificio. Y más allá, acabando la última columna, va a estar la entrada para el estacionamiento. Y así llegamos al piso 12, donde va a estar el lobby del hotel, y quiero que nos acompañen para ver el área donde van a estar las amenidades. ¿Qué vamos a tener aquí, Patricio, en estos espacios? Bueno, por donde acabamos de pasar es la recepción del hotel que va a tener el edificio. Aquí toda la gente va a poder venir a recepción y después subir a los cuartos. Esta también va a ser el piso 9, amenidades del hotel. Aquí ya va a haber una alberca que está en el perímetro. Y aquí va a haber también un jacuzzi, van a haber amenidades como salón de spa, va a haber salón de eventos de aquel lado. Llegamos al nivel 12, donde estarán las amenidades de los departamentos. De hecho, de nuestro lado izquierdo, de tu lado derecho, vas a tener la alberca. Te voy a dejar unos planos para que veas cómo va a estar este nivel. Y Patricio, más adelante tenemos el área de gimnasio. Así es, va a tener gimnasio,
este nivel 2 amenidades de departamentos, va a tener salas de juntas privadas, va a tener salas de coworking, va a tener un simulador de golf, como también otro tipo de amenidades. Por ejemplo, en este nivel que ya tenemos la altura libre de piso a techo, ¿cuánto es de aquí a...? La altura es de 4.55. En todos los niveles. Así es. Digo, sin considerar que los lobbies son de cuádruple altura, ¿verdad? Así es. Ok. Le quitas un poquito de instalaciones, pero la altura sí de estructura es 4.55. Muy bien. Y la vista panorámica se mantiene en todos los niveles, ¿no? Así es. Panorámica casi 360, Sierra Madre, la Huasteca, Cerro de la Silla, al Obispado. Por ejemplo, aquí ellos que están conectando. Aquí, por ejemplo, están cimbrando una escalera de estacionamiento, Ya. donde se une el estacionamiento con amenidades de departamento. Pero aquí hay estacionamiento igual al nivel de Así la es. O sea, de aquí para allá estacionamiento, Ok. y de aquí se va a traslapar, o sea, se ven todas las varillas que se dejan las barras por fuera, para después subir, estamos colando las losas de estacionamiento escalonadas, se va a traslapar hasta este nivel, que es el 12, y hasta el 16, que es lo principal. Ya. Y el estacionamiento va a hacer todo esto también, toda O esta sea, área. el 16 me imagino que es donde termina Exacto. esa parte. Va a estar poquito más arriba que el de top, pero es casi el mismo tipo de estacionamiento. Y llegamos al nivel 16, que va a ser el lobby principal de toda la torre con una cuádruple. Cuádruple altura, así es. Los 4 lados es de cuádruple altura. Ok. Toda la gente va a tener que subir a este piso, que es el lobby principal, y de aquí ya se distribuyen los elevadores. O sea, departamentos, oficinas Hotel. y hotel llegan aquí y se distribuyen Así por es, elevadores exacto. independientes, me imagino. Exactamente. Y de piso a techo, aquí son que 19, 20 metros. Así es. Porque cada piso es de 4,55 metros y cuádruple altura, son como 19 metros. Los que conocen la torre top aquí al lado y han ido al lobby, es un lobby impresionante también de 4 metros, solamente que este va a ser en todos los lados, ¿verdad? Exactamente, Top tiene 2 lados de cuádruple altura, Rise va a tener los 4 lados, y a diferencia de Top, si ven en las esquinas no hay columna, entonces se aprecia mucho más la vista, ya sea de sur poniente, la Huasteca, sur oriente, el Cerro de la Silla, como también al norte del Obispado, ¿verdad? Bueno, aquí como ves que estamos en el 16, ya se subieron las mesas para empezar a cimbrar la parte del estacionamiento que se va a traslapar al lobby principal de la huella de la torre y extender el estacionamiento. Aquí, por ejemplo, va a ser la plazoleta de amenidades en general del edificio. Aquí es donde está el parque, ¿no? El Exacto, parque principal. el parque central que le llamamos. Y aquí también, por ejemplo, arriba va a haber un tipo mezanín de amenidades privativas de los residentes de departamentos. Todo esto va a estar ascendido hasta casi pegado top. Y por ejemplo, en este lado del nivel 16, ¿qué es lo que están Bueno, trabajando? todo lo que está aquí es cubos de elevadores de oficinas bajas. Ok. Y aquí lo que están haciendo es instalar todas las vigas que se van a colocar para poder instalar los elevadores después. Entonces, todas las vigas que se ven verticales y horizontales es para que de ahí se sujeten los elevadores que se van a instalar. ¿Y estos elevadores van a llevar hasta las oficinas altas? Oficinas ¿O son- bajas. Ah, pero Sí. son entonces dos independientes. Exactamente. Ok. Del lobby son independientes, las de alta están adentro del cubo, Ya. como departamentos, y después está el hotel del lado sur. Os van a dar un dato muy interesante. ¿Cuántos elevadores tenemos en todo el proyecto de Rise? Bueno, en todo el proyecto hay 32 elevadores, contando estacionamiento, cocina, elevador de carga, etc. Dentro del core son 27 elevadores. Ok, y esto es también para ayudar obviamente en el flujo de las personas Así es, en el día a día. distribuir todo el tráfico, que la gente que va a la misma zona, hotel, oficinas bajas, departamentos, oficinas altas, Skydeck, se estén distribuyendo lo mejor posible. Y por ejemplo, ¿cuántas personas consideran o proyectan que van a estar subiendo día a día? ¿Hay algún estimado? Mira, no sé cuál sea en un estimado, depende mucho el tipo de oficinas, el tipo de empresa que va a estar en el edificio. Sí, claro, porque cada quien va a hacer sus oficinas Sí. en sus espacios como Cada quien ellos tiene lo necesiten. distinto número de gente. Pero, por ejemplo, en Top hay un flujo diario de aproximadamente 5 o 6 mil personas. Ok. Suponiendo que este sea el 100%, pues va a tener alguna ayuda, ¿verdad? Y ahora estamos en el nivel 20. Aquí ya se instalaron todos los vidrios de la fachada. De hecho, te voy a dejar una toma de dron para que veas el avance. Estamos a día 5 de septiembre del 2025. Estos vidrios ayudan con la termicidad, con la acústica y obviamente con los rayos UV. Aquí es el primer nivel del Hotel Kimpton. Nos encontramos en el piso 26, estamos tomando un pequeño break
Vamos a subir otros 26 pisos hasta el 52, pero te quería comentar un tema importante, la plusvalía que han ganado los departamentos en este proyecto. Actualmente los departamentos desde 50 metros cuadrados empiezan en 7.9 millones de pesos, septiembre 5 del 2025, pero han tenido una ganancia de aproximadamente 115% en su precio de preventa a la fecha desde que se inició. Entonces, este proyecto se va a entregar para finales del 2026 y los departamentos para 2027. Otro dato importante, estamos en el área del obispado, como comenté al inicio. Aquí podemos apreciar muy bien la bandera, el asta bandera que tenemos del obispado. Hay muy buena conectividad gracias a su ubicación cercana a avenidas principales como Gonzalitos, Avenida Constitución, Morenes Prieto, la zona de Venustiano Carranza y el túnel de la Loma Larga que conectan hacia San Pedro y Valle Oriente. Un dato importante, estamos junto a la Torre Top, obviamente ya lo mencionamos varias veces, pero ¿por qué es importante? Porque Patricio no me dejará mentir, toda la experiencia del proyecto, del desarrollo de la Torre Top, que al inicio fue un reto, muchas personas no confiaban en él hasta que ya estaba construido y actualmente es un éxito, está completamente ocupado, departamentos vendidos, oficinas llenas. ¿Qué se ha mejorado desde la Torre Top a ahora, la Torre Rise? Bueno, como la misma desarrolladora también participó y desarrolló la Torre Top, como bien mencionas, hubo muchos retos y muchas incógnitas de parte de la gente externa sobre cómo un edificio tan grande y tan alto, que ahorita es el más alto de Latinoamérica, se iba a ocupar. Sí ha tenido mucho éxito, está prácticamente todo ocupado y estamos replicando lo mismo pero más grande y con las experiencias aprendidas en Torre Rise. Algunas de las cosas que hacemos para eficientizar el proceso constructivo es, a comparación de Top, es que desde el inicio hay 2 grúas arriba de la losa de avance en vez de una. Eso hace el doble de movimientos de maniobras y hace las actividades más rápidas. Tenemos un core arriba de la losa de avance que es autotrepante, con una cima autotrepante que hace que podamos colar los cores más rápido, lo que también hace que la losa las podamos colar más rápido. Me comentabas que se está colando una losa por semana, Por ¿correcto? semana, así es, y lo queremos y estamos tratando de ver la manera de acelerarlo aún más. ¿Cuántas personas están trabajando aproximadamente en el proyecto? O sea, ¿cuántos trabajadores hay en Rise? Alrededor de 350 más todos los contratistas de instalaciones, Okay. Que la verdad es un número chico si lo consideramos el edificio tan grande. Y también el tiempo de entrega que están haciendo, ¿no? O sea, el tiempo de las losas que van avanzando. Estamos aquí en este edificio cerrando piso por piso, a diferencia de otros proyectos que, por ejemplo, podrán tener la grúa o elevadores de obra por fuera del edificio y tienen que terminar todo para luego regresarse y terminar fachada, por ejemplo. Aquí tenemos las 2 grúas y el elevador de obra por dentro del edificio, que hace que por fuera lo podamos cerrar la fachada y poder entregar piso por piso al 100%. Algo interesante también es que, y la diferencia con Top, que es evidente, es que en Top son 2 torres. La torre que es la principal, donde está comercio, oficinas, todos los corporativos, y está la torre residencial. Aquí todo está unificado en una sola torre. ¿Qué mejora o qué beneficios tiene eso en comparación a tener las 2? Bueno, el simple hecho de que quitando esa otra torre de departamentos ya le ganas espacio a todas las amenidades en la plazoleta que vamos a tener en amenidades de la torre, como también amenidades exclusivas de departamentos y también la exclusividad de los residentes de departamentos que están con la vista más alta del edificio más alto de Latinoamérica, ¿verdad? Llegamos al piso 30. ¿Cuál es la diferencia en este nivel? Veo que tenemos más altura y todas las columnas son más anchas. Sí, mira, este piso 30 es el primer piso de máquinas del edificio, el primero de 4 pisos de máquinas del edificio. ¿Qué quiere decir el piso de máquinas? ¿Qué vamos a encontrar en este nivel? Aquí está, por ejemplo, todas las máquinas de electricidad, aire acondicionado, contradiseño, etcétera, que va a abastecer del nivel 30 para abajo. Ok. Y hay otro nivel de máquinas más arriba. Y piso 50 que lo vamos a colar, bueno, el 52 en unos días. Y esa abastece el 30 al 50, por ejemplo. Ya te entiendo. En la torre en total, cuántas áreas, digamos, de máquinas va a haber? 4. 4 áreas para cada sección. Así es. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, todas esas traves que se ven más grandes de lo normal son recomendados por los estructuristas, para que haya más rigidez del edificio y se permanezca más estable.
que se mueve. No sé si sepas que todos los edificios se mueven un poquito, los edificios altos. Ajá, ok. Y esto hace que se enderece otra vez y que no se sienta el movimiento. O sea, y en los cuatro, digamos, 4 etapas de máquinas va a ser así para Así que se es. mantenga. Se aprovecha que nadie va a estar ahí, ni residente, ni de oficinas. Se aprovecha para poner muros grandes, traves grandes, porque nadie lo va a ocupar. Van a haber pisos, van a haber máquinas y ahí hemos aprovechado para mantener esos cinturones de outriggers y para permanecer el edificio estable. Estamos en el nivel 38. Patricio, ¿qué es este cubo? Veo que varios niveles lo tocan. Mira, aquí está una de las 2 grúas que tenemos en la torre. Aquí está arrostrada. Las grúas las estamos autotrepando por dentro de la torre. Y aquí se dejan las varillas en el colado de la losa y las carificamos y las sacamos las barbas para después colar. Y va a quedar como abajo. Ok. Que ya no se distingue que hubo un hueco. O sea, ahí abajo estaba el hueco, de hecho ya no se ve. Así es. Y todas estas anclas que ves en este cuadro aquí arriba estaban sujetando con unas vigas y un marco la grúa. Ahorita más arriba la vamos a ver. ¿Esta es la grúa? Sí, mira, aquí como te mostraba abajo, aquí como arrastramos la grúa en 3 losas, esa es una de ellas. Es con 4 placas que hacen un tipo sándwich en la losa, que dejamos los huecos ahogados para poner las anclas. Con unos cartabones los sujetamos una viga que amarra el marco, que el marco sujeta la grúa. Y así es como se autotrepa por dentro. Son 3 niveles los que está tocando, digamos. Así es, ¿Qué más es el nivel que está por fuera. ¿Qué es el 46 este? Este es el 44. 44. Y cada 5 niveles que vamos colando losa, vamos autotrepando la grúa. Ok. Y vamos tapando los huecos que van saliendo. Los anteriores, como vimos abajo. Así. Entonces, Patricio, ya subimos un par de niveles. Esta es la grúa con los pistones, ¿verdad? Sí, esto rojo que ves aquí es el pistón que tiene capacidad para cargar toda la grúa. Y esta es la bomba que con el motor puede subir toda la grúa y se sujeta de estas orejas. Cuando la vamos elevando, se va bajando y sujetando las orejas para subirla. O sea, ya estamos muy cerca de llegar ahorita a las últimas losas. Así es. Muy bien. Estamos casi arriba. Y ahora sí, ya estamos llegando a los últimos niveles. Sí. Bueno, este es el nivel 50, el de doble altura. Es el segundo piso de máquinas del edificio. Como el que vimos abajo, ¿verdad? Exacto. Aquí puedes ver las traves y columnas tipo traves que se ven, si la puedes ver allá, Ok. grandísimas, que hacen que se mantenga otra vez como un cinturón de seguridad del edificio, se mantenga rígido el edificio otra vez. Ya estamos a 2 losas de llegar al último. Al Así que es. va ahora. Este es el último y se va a colar en unos días este de arriba que se ve aquí. Ya. Aquí van a estar las máquinas que van a abastecer oficinas bajas, del 30 al 50, por ejemplo. Hablar la siguiente. Sí, el siguiente miércoles colamos lo que es el nivel 52, que es estas mesas que se ven aquí, que ya estamos subiendo, estamos poniendo los perímetros. Esto que se ve arriba de nosotros es el core, la cimbra naranja, que ahorita creo que con el dron lo van a poder ver, es la que se autotrepa Ya. a sí misma. Y si ven, pues no hay mucho espacio para caminar con las travesotas y columnas que se están implementando, pero nadie va a vivir ni trabajar en este piso, es piso de máquina, entonces aprovechamos para poner lo mismo. El avance, la verdad es que me sorprende bastante cuando nosotros empezamos a comercializar este proyecto, que a mí me tocó varios clientes. Saludos a Jesús, a Pati y a Carlos, que compraron o que vieron este proyecto. Todavía estaba el restaurante abajo y ahorita ya están levantando todo a una velocidad increíble, que también te muestra el nivel de desarrollador que es, toda la organización y todo lo que está detrás, porque también hay muchos proyectos en preventa que son fraudes o que no terminan de construirse. Hay algunas obras cercanas, no voy a decir nombres, que no han avanzado en años, y aquí te da mucha certeza de cómo un desarrollador sí puede llevar a cabo un proyecto de nivel internacional o de magnitud mundial aquí en Monterrey. Y así llegamos al final de este recorrido. Comenta aquí abajo qué te pareció, qué opinas del proyecto. Quiero agradecer a Patricio por darnos este recorrido exclusivo, no vas a verlo en ninguna otra parte. Si te interesa conocer más de este proyecto, de sus preventas, tenemos disponibilidad en departamentos y en residencias del Hotel Boutique. Envíame un mensaje y te mando toda la información.
Este es Torre Rise y nos vemos en el próximo recorrido.